noches. A continuación vamos a hablar sobre el tronco encefálico. Mi grupo está conformado por María Fernanda Chiquillo, Juan Eudes Gallego, Pedro Tinjacá y Jessica Paola Flores. El tronco encefálico es la ruta principal entre el cerebro anterior y la médula espinal y los nervios periféricos. Se ubican entre la médula espinal y el cerebro. Mide alrededor de 8 a 10 centímetros y se conforman por el mesencéfalo, puente de Barolio y bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo es una estructura en forma de tronco truncado y tiene conexiones con la médula espinal y se ubica entre el puente de Barolio y la médula espinal y posee 3 caras, una anterior, 2 lateral y una posterior. En la cara anterior hallamos el surco longitudinal, que es la continuación del surco anterior de la médula espinal. Lateral a este encontramos unas pirámides vulvares y a su costado las olivas vulvares. Entre las pirámides y el nervio décimo segundo, o hipogloso, que es el encargado del movimiento de la lengua. Detrás de la oliva se encuentra el surco petroolivar, en donde emerge el nervio, el nervio noveno y el osofaringio, que controla las glándulas salivales y transmite señales de la lengua y la faringe. El nervio décimo o vago regulan los órganos del sistema digestivo, circulatorio y respiratorio. Y el nervio décimo primero controla los músculos que intervienen en las acciones de tragar y mover la cabeza. En las caras laterales se aprecia la oliva, surco teleolivar y preolivar, y también los nervios craneales, mientras que en la cara posterior se identifica el surco medio posterior, los surcos paramedianos, colateral y el oves, y el piso de 4 ventrículos. Además, los pendículos deferelosos anteriores y pendúculos cerebelosos medios, que constituyen un conjunto de filas que conectan fuerte con el cerebelo. Las principales funciones del bulbo raquídeo son transmitir los impulsos de la médula espinal al cerebro, controlar y regular la tos, el estornudo, la deglución, secreción de jugos digestivos y el vómito. Una lesión en esta estructura podría causar la muerte inmediata por paro cardíaco respiratorio. La protuberancia onular, o también llamada fuente de Barolio, se ubica en el bulbo raquídeo y en el mesencéfalo, y delante del cerebelo. Tiene una forma de látero irregular, mide 25 milímetros de altura, 38 milímetros de ancho y 25 milímetros de espesor. La cara es convexa, presenta un surco medio y a cada lado desprende el nervio quinto o nervio trigémino, que controla los nervios de la masticación o información sensitiva del ojo, de los dientes, de la piel y de la cara. En la cara lateral se ven los pedúnculos medios, mientras la cara posterior forma la parte superior del piso y del contraventrículo. Bueno, una patología del tronco encefálico es la trombosis aguda de la arteria basilar. La trombosis aguda de la arteria basilar ha sido considerada una catástrofe neurológica. Únicamente alrededor del 20% de los pacientes alcanzan un buen pronóstico con tratamiento convencional. Es importante establecer una sospecha diagnóstica precoz para evitar un retraso en el inicio del tratamiento. La evaluación diagnóstica incluye confirmación de la oclusión basilar y estimación de la viabilidad del tejido isquémico. Se desconoce cuál es el mejor tratamiento. Se ha demostrado que la trombosis intraarterial sea superior a la intravenosa, por lo cual debe iniciarse la trombosis intravenosa, que puede ser el tratamiento principal si no se cuenta con acceso al neurointervencionismo. Gracias. Cumple funciones como órganos de conexión. Allí pasan las vías sensitivas que van de la médula al cerebro y viceversa. Es un centro funcional o centro de estación de vida que intervienen en las emociones y determinan los fenómenos fisiológicos que los acompaña, como la aceleración del impulso y la respiración, entre otros. Posterior se encuentra el cuarto ventrículo, que es una cavidad de forma regular y está situada en el roncoencéfalo.
Entre el bulbo raquídeo, el mesencéfalo, la protuberancia, el istmo por delante y el cerebelo por detrás, y se encarga de proteger al cerebro y ser una guía eficaz de circulación del líquido cefalorraquídeo. Se ubica en la parte superior del tronco encefálico y está separado del puente por el surco ponto peduncular. Su tamaño es de 2.5 centímetros y tiene 3 caras, una anterior, dos laterales y una posterior. En la cara anterior está limitada a ambos lados por los pedúnculos cerebrales. Son alces de fibras nerviosas motoras sensitivas que unen la protuberancia con los hemisferios cerebrales y está constituida por la fosa interpendicular. Está conformada por el espacio perforado posterior a donde se encuentran los tubérculos o cuerpos mamilares, el tuber cinerum, y de ahí el nervio oculomotor o tercer par craneal que participa en los movimientos oculares. Buenas tardes, mi nombre es Juan Gallego, hago parte de un grupo de trabajo en neuroanatomía funcional para la Universidad del Área Andina y estamos trabajando sobre la explicación de las estructuras subcorticales, y para lo cual tenemos aquí un cerebro que hemos hecho de manera pues muy artesanal, un cerebro de harina de trigo, y lo vamos a voltear para poder entender, como ustedes pueden ver allí, la parte que uno tiene, digamos, en el fondo del cerebro, en todo el centro del cerebro. Lo voy a explicar de una manera sencilla. Digamos que este es el tallo cerebral, y vemos que el cerebelo o pequeño cerebro va en la parte de atrás del tallo cerebral, pero por dentro tenemos otras estructuras que son las que se llaman subcorticales, incluyendo ya el cerebelo. Entonces estas estructuras subcorticales tienen sus funciones. Sus funciones más que todo es como darle esa unidad psíquica a la actividad del ser humano, porque se encargan del movimiento, se encargan de, digamos, de mantener a la persona concentrada en el momento en que vive. También se encargan de esa conservación individual, por ejemplo, la búsqueda de alimento, la supervivencia, la huida. Entonces, también otras cosas que podemos mencionar, que modula las funciones viscerales, forma parte del proceso de excitación y de atención. Ahora vamos a tomar estas estructuras una por una y vamos a hablar del hipocampo. Entonces, abrimos este cerebro por la parte de abajo y allí vamos a encontrar algunas cosas que de pronto pues las hicimos así de manera artesanal, pero es importante. Vamos a sacar, antes del hipocampo, por estar de pronto de primero, vamos a extraer lo que se conoce como los ganglios basales. Aquí tenemos lo que es los ganglios basales. Entonces, tenemos en este momento una estructura pequeña, ¿verdad? Esto se llama un núcleo que se llama núcleo caudado, que es esta parte, pero no es como, digamos, un núcleo de una célula, sino es una cantidad de neuronas. El núcleo caudado tiene una partecita que se conoce como putamen, aquí, y a la vez en la parte de abajo, de manera interna en el cerebro, se encuentra el hipotálamo. Entonces esos son los ganglios basales y también tienen pues una función muy importante. ¿Cuál es la función de los ganglios basales? Movimientos voluntarios realizados de forma principalmente inconscientes. Entonces son los movimientos que uno tiene de manera inconsciente, pero que a la vez son voluntarios por los impulsos. Tenemos otra parte de esta estructura que se conoce como, ahí sí vamos entonces al hipocampo.
aquí lo tratamos de hacer de la manera más digamos, es artesanal, es sencillo. Aquí estamos dañando, digamos, la masa del cerebro para poder extraer el hipocampo. Y en la realidad, pues, quiero decir algo, no está muy lejano de la realidad el hecho de que si nosotros vamos a extraer de un cerebro el hipocampo, pues obviamente tenemos que dañar la masa porque no es una estructura independiente, sino conectada con el resto del cerebro. Pero, ¿en qué consiste el hipocampo? Que en su, por así decirlo, en su parte final, ¿verdad? Están lo que se llama la pituitaria o la amígdala cerebral que también hace parte de esa estructura. El hipocampo es precisamente una estructura cerebral interna que ha sido asociada a diversas funciones memorísticas, forma parte del sistema límbico y se ubica junto al lóbulo temporal. Ahí podemos ver que todas estas estructuras toman los dos hemisferios cerebrales. Si lo dividimos de esta manera, podemos decir que quedan totalmente en el centro del cerebro. Finalmente vamos a hablar de este pequeño cerebro que tenemos aquí, ya de pronto un poquito más destruida la masa cerebral, pero aquí lo tenemos. Vamos a puede ser que lo quitemos y hablemos un poco de él. Se le conoce como pequeño cerebro, ¿por qué? Porque el cerebelo tiene la forma como de un cerebrito. Más que todo el cerebelo está asociado con el movimiento. Es muy importante, cuando hay algún daño a nivel del cerebelo, lo primero que la persona pierde es el equilibrio, digamos, esa capacidad de ubicarse correctamente. Esperamos que esta pequeña lección pues haya sido importante y que mi compañero Pedro va a hablar de las enfermedades que sufren las personas, cómo puede ser afectada esta parte del organismo y agradecemos mucho la atención. Buenas tardes, mi nombre es Pedro Tenjaca. Bueno, voy a hablar sobre una breve definición acerca de la estructura subcortical. Hacemos referencia a las zonas del cerebro que se sitúan por debajo de la superficie del cerebro, corteza o corteza. Por subcortical hacemos referencia a los núcleos grises centrales que constituyen a los ganglios de la base, el hipocampo y las amígdalas del sistema límbico, que se encuentran delante. Estos centros subcorticales se localizan en el centro del encéfalo y se comunican con los centros corticales para que el cerebro y por extensión el organismo funcione correctamente. Atrofia cortical. La atrofia cortical es probablemente el tipo de atrofia mejor estudiada y más delimitada. Esta afección se caracteriza por afectar a las estructuras superiores del encéfalo y provoca principalmente síntomas cognitivos. Regiones implicadas. Tal y como su propio nombre indica, la atrofia cortical se caracteriza por afectar a la corteza cerebral. Esa región del cerebro se puede dividir en 4 grandes lóbulos: lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital, lóbulo temporal. Síntomas principales. Los síntomas principales de la atrofia cortical se relacionan con las funciones cognitivas, ya que están reguladas principalmente por la corteza cerebral. En este sentido, las manifestaciones más importantes son deterioro de la memoria, disminución del lenguaje, disminución de la capacidad de atención y concentración, desorientación, deterioro de las funciones ejecutivas, alteraciones conductuales y de personalidad. Enfermedades relacionadas. La principal enfermedad que se puede causar la atrofia cerebral es el Alzheimer, ya que esta patología afecta el lóbulo temporal, provocando un fuerte deterioro de la memoria. Otras patologías como la enfermedad de Pick afecta el lóbulo frontal. A la demencia por cuerpos de Lewy también pueden ocasionar este tipo de atrofia. Atrofia subcortical. La atrofia subcortical, a diferencia de la atrofia cortical, se caracteriza por no originar el deterioro de las funciones cognitivas. Este tipo de atrofia afecta a las regiones más inferiores del encéfalo y origina otro tipo de manifestaciones. Regiones implicadas. La atrofia subcortical puede afectar a un gran número de estructuras del encéfalo, aunque las más típicas
son el tálamo y el hipotálamo, el mesencéfalo y el cerebelo. La protuberancia o el lóbulo raquídeo son parte de las regiones que pueden deteriorarse con este tipo de atrofia. Síntomas principales. Los síntomas principales de la atrofia subcortical pueden dividirse en tres grandes grupos: alteraciones psicológicas, alteraciones en el movimiento, alteraciones físicas, enfermedades relacionadas. Las patologías que pueden originar la atrofia subcortical son mucho más numerosas que las que causan atrofia cortical. Las más relevantes son la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Huntington, la esclerosis múltiple, la encefalitis y el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida. Bueno, ahora hablaremos sobre algunos síntomas en la estructura subcortical. Aquí tendremos la atrofia cortical y subcortical, síntomas, causas y regiones implicadas. La atrofia cortical hace referencia a la degeneración de las regiones más superiores del cerebro, especialmente a las estructuras de la corteza cerebral. En cambio, la atrofia subcortical se caracteriza por afectar las regiones más internas del encéfalo. La atrofia cerebral es una afección neurológica que se caracteriza por la muerte progresiva de las neuronas del cerebro. Esta patología se caracteriza por afectar regiones específicas del encéfalo, motivo por el cual pueden dividirse entre atrofia cortical y atrofia subcortical. Como las funciones que desempeñan las regiones corticales del cerebro resultan distintas a las que llevan a cabo las realizadas por las estructuras subcorticales, los síntomas de la atrofia cortical suelen ser distintos a los de la atrofia subcortical. De forma general, la sintomología de la atrofia cortical suele provocar fallos en la memoria, deterioro del lenguaje, disminución de la capacidad del aprendizaje, decremento de la concentración y la atención, y en algunos casos alteraciones conductuales. En cambio, la atrofia subcortical suele afectar a otras funciones como los factores psicológicos, el proceso del movimiento o algunos síntomas referentes al funcionamiento físico del organismo. Bueno, hablaremos sobre unas características generales. La atrofia cerebral hace referencia a una disminución y o pérdida de funcionalidad del cerebro. Esta afección puede estar causada por distintas enfermedades. La mayoría de ellas suelen ser patologías neurodegenerativas, aunque otras afecciones, como los traumatismos o situaciones como el envejecimiento, también pueden dar lugar a esta alteración neuronal. Otro elemento importante de la atrofia cerebral es que afecta a regiones específicas del cerebro. Por ese motivo, se pueden distinguir la atrofia cortical, que afecta a las regiones superiores del cerebro, y la atrofia subcortical, que afecta a las regiones inferiores. De forma general, ciertas patologías como la enfermedad del Alzheimer o la demencia por cuerpo de Lewy se caracterizan por afectar las regiones corticales y por lo tanto provocar atrofia cortical. En cambio, patologías como el Parkinson o la esclerosis múltiple tienden a generar atrofia subcortical. No obstante, como la mayoría de las patologías que causan atrofia cerebral se caracterizan por ser neurodegenerativas, a pesar de que el deterioro cerebral empiece en una zona u otra, cortical o subcortical. La atrofia tiende a generalizarse por todas las estructuras con el paso del tiempo. Por este motivo, cuando se habla de atrofia cortical o la atrofia subcortical, no se hace referencia a una enfermedad concreta, sino más bien se especifica los daños cerebrales causados por una patología determinada. En el video anterior dimos a conocer con mis compañeros todo el procedimiento del tronco encefálico y de la estructura subcortical. Mostramos como tal todas las partes, todo el proceso anatómico y las diferentes patologías que se pueden percibir recibiendo algún tipo de lesión o demás que se pueden generar por medio de la estructura como tal. Entonces espero el video haya sido de su agrado y de verdad muchísimas gracias, aprendimos muchísimo, interactuamos, buscamos todas las medidas correspondientes para hacerte el video un poco más didáctico.
Entonces, espero que lo puedan disfrutar. Gracias.